el día de hoy en esta tercera sesión de un coloquio muy importante en cuanto a el trabajo analítico se refiere. Hemos, como ustedes saben, iniciado este magnífico encuentro con una de las expositoras más importantes a nivel internacional y lo continuamos ahora con algunos psicoanalistas de distintos países, entre ellos nuestro país, cuya obra, cuyos ejes temáticos, ejes de reflexión, están muy relacionados con esto que nos ocurre a nivel mundial. Como sabemos, esta crisis sin precedente que hemos tenido que atravesar, sobre la que no hemos tenido anticipación para poder prepararnos, pues nos ha tomado así, nos ha tomado de una manera sorpresiva y hemos tenido que, por un lado, tratar de acondicionar nuestros espacios, pero acondicionar también nuestras respuestas para poder hacer frente a esto que está resultando un tanto complicado y un tanto ya prolongado. Entonces, en algunos momentos hemos llamado a esto que nos ocurre, lo hemos llamado catástrofe. Hay pensadores incluso que hablan de sobrevivencia, ¿no? Como una prioridad en la que estamos todos tratando de sobrevivir a esta crisis. Y esa sobrevivencia remite sin duda a los estados de alerta que se viven en una guerra, donde de lo que se trata es de sobrevivir. Entonces, bueno, pues el día de hoy que tenemos como invitado especial al excelente doctor Alejandro Salomonovich, como les decía, que él ya antes de esta catástrofe de la que no teníamos noticia, había desarrollado algunas líneas que para mi gusto cobran ahora una vigencia importantísima. Hablar de la depresión, hablar de padecimientos del silencio, sin duda serán algunos de los puntos que conviene tocar ahora por lo que nos está ocurriendo. Entonces, doctor, pues yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio y comenzaría sin más preámbulo para que todos nuestros invitados esta tarde pudieran escuchar. Yo comenzaría, doctor, preguntándole, ¿cómo definiría usted esto que nos está ocurriendo? Antes que nada, lo que quiero pues es agradecer a Lilia su invitación, a Ludens y a todos los organizadores, ¿no? Que están haciendo un enorme esfuerzo para convocar voces, para convocar escucha, y creo que eso es algo que ya se lee como una acción, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo. La manera que yo podría definir esto es como una guerra, es decir, es una guerra porque tiene los efectos traumáticos de la guerra, ¿no? Ya Freud hablaba en la introducción a los estudios sobre la neurosis de guerra, ¿no? Las neurosis traumáticas de guerra, hablaba del efecto brutal que produce el trauma de guerra en todos los seres humanos y que fundamentalmente estamos hablando de una escisión del yo. Hay un rompimiento en el yo, se fragmenta el yo y esto, decía Freud, hay el yo de paz y el yo de guerra, ¿no? Entonces nosotros todos ya estamos viviendo con el yo de paz que estamos añorando, porque era el de antes de, que no era muy de paz, porque la verdad ya estamos en otro tipo de guerra en México hace 35 años, pero bueno, ahora sí que se agregó una guerra más a las guerras que ya traíamos y como que ya estábamos acostumbrados a vivir en esas guerras de alguna manera, pero ahora hay una nueva guerra y entonces esto genera una escisión en el yo y esta escisión de alguna manera lo que produce es pues una forma de no ver la realidad, ¿no? La escisión del yo sirve para no ver la realidad. Es decir, la realidad se vuelve terrible, se vuelve insoportable y entonces pues generamos este mecanismo de defensa que es la escisión del yo y pues ya no la vemos, ¿no? Como que la vemos y no la vemos. Entonces, el tema fundamental es el trauma de guerra o el trauma de pandemia,
pero además es una guerra, pues como son las guerras infames, ¿no? Porque antes había guerras, pues hay guerras honorables, ¿no? Donde se peleaba un ejército con otro y pues a los prisioneros se les trataba con respeto, con honor, pero luego vinieron las guerras infames. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues las guerras que se fueron contra la población civil, es decir, no hay que irse muy atrás, pero pues en todas las guerras, particularmente la Segunda Guerra Mundial, pues fueron genocidios, ¿no? Y ha habido genocidio tras genocidio, donde se ha atacado a la población civil. Entonces, bueno, ahora esta pandemia, pues no digo que haya un país que la esté orquestando, pero lo que sí podemos decir es que es una guerra que está atacando a la población civil, es decir, todos nos sentimos de alguna manera atacados. Y entonces cuando hablamos de muerte, pues hay algo que más bien estamos hablando, primero que nada, de la muerte del yo. Hay algo en mí que se muere y yo tengo que construir un nuevo yo para poder vivir nuevo, en este nuevo desastre o en esta nueva realidad que algunos le llaman nueva normalidad. Pues yo no le veo nada de normal ni a la vieja normalidad ni a la nueva normalidad, pero bueno, son maneras de hacerse tonto un poquito con esto de que veo pero no veo, ¿no? Ya creo que ya son signos de la escisión del yo, ¿no? Hablar de nueva normalidad es como decir, no veo lo que está pasando. Hay muchos temas aparte de lo que es las muertes, obviamente por la pandemia, pero pues quería yo un poquito centrarme más en esto que es la muerte del yo, ¿no? Es decir, hay algo que se rompe, que desaparece y que nos llama a construir algo nuevo. Entonces yo sí quisiera conectarme un poquito con cuestiones de otro tiempo, de otras guerras, como para poder desde la historia pensar cuestiones. Por ejemplo, ahí pueden ustedes ver, puse la cara de otro de mis yoes, ya ven que los yoes pues están partidos y esta cara de uno de mis yoes me es muy importante. Este es un póster que representa al Camp de Mil. El Camp de Mil es un campo de concentración en Aix-de-Provence, en Francia, que originalmente era una fábrica de ladrillos y luego se utilizó como campo de concentración y finalmente por ahí del año 39 empezó a tomar presos, ¿no? Ya con la intervención nazi en Francia, empezó a tomar presos judíos sobre todo, y era una especie de campo preludio, es decir, era un campo en el que estaban detenidos y eventualmente de este campo los trasladaban a Auschwitz. Curiosamente, este campo vio pasar por varios internos en este campo que eran artistas, tanto del área de las letras como pintores, teatreros. Y entonces en este campo yo sí quisiera mostrarles un poquito algo de este campo. Los internos hacían dibujos sobre el campo, son imágenes en las paredes del campo, de este camp de Mills. Pueden ver ahí los diferentes cuestiones que los internos iban pintando. Ahí se ve una cara, más caras. Entonces aquí un poquito lo que tendríamos que empezar a pensar es qué significa resistir. Es decir, ¿qué es el tema de resistir? Cuando decimos crear para resistir.
Este particular, esta pintura, pues es muy impactante, ¿no? Transmite una serie de emociones tremendas de lo que es la vivencia en el campo y uno puede pensar, estaban en situaciones terribles de enfermedad y sin embargo había una intensa labor de crear para resistir. ¿Resistir a qué? Resistir a la deshumanización, resistir a la destrucción del sujeto, resistir a todo lo que implica la desaparición de la cultura y de los procesos subjetivantes. Entonces, esto es, creo yo, el mensaje que tenemos que empezar a buscar en esto que está pasando ahora. Yo diría que lo que está pasando ahora es un proceso tremendo de desubjetivación en el cual estamos siendo arrojados a una situación de muerte psíquica, a una situación de depresión colectiva, de angustia, y estamos siendo arrojados a lo peor de todo esto que tiene que ver con eso que ya podremos ver más adelante, pero que tiene que ver con la desaparición del lenguaje. Cuando decimos crear para resistir, eso es el mensaje. Crear para resistir es hablar. Es decir, el mensaje es, tenemos que hablar, pero hablar cómo. Hablar con diferentes formas que nos permitan hacer llegar lo entrañable hacia el otro, aunque sea por Zoom, por donde podamos, pero hay que tratar de hacer llegar algo que nos atraviesa las entrañas al otro, y el recurso del arte, desde luego que es fundamental. Por ahí alguien decía que el arte es la única manera de decir lo insoportable. Entonces, cuando se está viviendo una situación de trauma, que se empiezan a generar vivencias insoportables en algunos casos, eso hay que poder hablarlo, porque si no desaparece lo humano. Y estas situaciones que estamos viviendo, donde estamos viendo gente morir en hospitales, despidiéndose por un iPad, pues es terrible, ¿no? La desaparición del encuentro con sus gentes queridas, la desaparición del otro, del prójimo, es algo bastante complicado. Bueno, hasta ahí un poquito para presentarles esta cuestión. Entonces estamos viviendo básicamente una situación de guerra y creo que la tenemos que tomar como tal. No es una cuestión de semáforos, sino una cuestión de bombardeo a la construcción subjetiva. Sí, gracias, doctor. Creo que eh, hay algunas visiones, algunas posturas, digamos, que se resisten a llamar esto precisamente como traumático o propiamente como una guerra. Eh, yo creo que depende mucho, como usted bien dice, de los recursos que cada quien tenga para poder resistir. Entonces, lamentablemente, como sabemos, en nuestro país las condiciones de resistencia están atravesadas también por circunstancias políticas que, como usted bien dice, ya veníamos arrastrando en una modalidad de guerra muy particular. Y esto en lo que se refiere a identificar grupos que se enfrentan entre sí, pero también podríamos hablar del índice tan alto de letalidad que tenemos en nuestro país por otro tipo de batallas o por otro tipo de guerras que hemos tenido que vivir para poder mantenernos bajo estas, digamos, estas dificultades económicas de una economía propiamente dicho como sería la mexicana. Entonces, digamos que entramos a esta batalla con muy pocos elementos. Mucha gente ha hablado también de los espacios tan reducidos en los que se lleva a cabo o en los que se tiene que desarrollar este confinamiento. Ahora que usted habla de los campos de concentración, ¿no? Y de este otro esquema en el que nosotros estaríamos acotados a estar viviendo en espacios confinados, me surge la pregunta respecto de cómo
nos rebelamos. Usted habla de creer, de crear, de resistir, o de dejar de existir, porque creo que también nos rebelamos a estos espacios, nos rebelamos a esta imposición y en esta ruptura parece haber una negación que nos precipita a la acción. ¿Cómo poder pensar esto que ocurre cuando las personas se precipitan al contagio, por ejemplo? Bueno, desde luego, primero hay que entender que es una guerra por los efectos psicológicos, más allá que alguien diga, no, pero no hay tanques, no hay pistolas, no, no, bueno, pero es por los efectos psicológicos. Sí hay que irse con pinzas un poquito en esto de que si salen a contagiarse. O sea, creo que hay parte de la población que sale a sobrevivir y se juega la vida, ¿no? Como los soldados que están al frente y tienen que trabajar y pues sí, muchos se contagian. También hay un fenómeno, ese por ejemplo, no sé qué tan extenso está en México, pero lo hemos visto en Estados Unidos, que salen los jóvenes a la playa en una especie de compulsión al contagio. Ahí sí creo que es clarísima la muestra de este fenómeno psíquico que es la escisión del yo, es decir, yo me escindo y entonces la realidad no es la realidad, es decir, como que construyo una nueva realidad en la que no me doy cuenta. Es, por decirlo así, podríamos llamarlo un fenómeno de alucinación negativa. Lo que existe no lo veo, ¿no? O sea, veo, pero no veo. Entonces es como una alucinación negativa donde no se ve lo que está pasando. Entonces hay muchos fenómenos, ¿no? Desde el que sale a contagiarse porque está negando la realidad, hasta el que se queda aterrado en su casa, en una regresión a una situación pues casi de infants, de retorno al tiempo del no hablar, ¿no? Que también se está dando. Yo creo que estamos basculando entre dos fenómenos psíquicos fundamentales. Uno es la escisión del yo y el otro es el retorno al crisol del lenguaje, que llamaríamos el lugar del estado del espejo, o aquel que llamó Freud el acto psíquico, cuando decía él había que pasar del cuerpo, del yo erótico al yo narcisismo, ¿no? Es decir, como del erotismo al yo narcisismo, ese momento que es el momento de nacimiento del sujeto, es un momento al que de alguna manera estamos viviendo ahora un fantasma que nos retorna, pero en sentido contrario, a ese lugar de las pulsiones parciales, de despedazado, en el cual no hay lenguaje. Y estos fantasmas están atravesándonos a todos, ¿no? Tanto por un lado la decisión del yo, que ha sido incrementada, ese mecanismo que en alguna ocasión yo lo llamé la perversización de la sociedad, ¿no? O el psiquismo perversizado, que implica el no poder leer la realidad porque es terrible, es decir, yo no la soporto, entonces genero un mecanismo de defensa que es escindir el yo y perversizarme como para ¿no? Como la construcción de un fetiche para no ver la realidad, o bien este otro fenómeno de retorno en el más allá del estado del espejo a una especie de vuelta a un infantilismo, a un lugar un poco del bebé pre-lenguaje, como forma de ser arrojado por esta desaparición, por ejemplo, de la movilidad, todo lo que es el confinamiento, el quédate en casa, el que si no eres necesario y eres prescindible, ¿no? Si no tienes una profesión, por ahí no me acuerdo cómo la llamaron, pero de las necesarias, ¿no? Como ser médico o algo así, entonces, pues nada, no se te necesita en la sociedad, vete a tu casa. Y esto nos va llevando de una situación activa a una situación pasiva y en ese camino pues se va perdiendo el lenguaje. Es decir, yo creo que estamos viviendo una caotización lingüística, todos estamos como perdiendo un poco el sentido del tiempo, del lenguaje,
lo que pensamos, ¿no? Se nos alborotan los pensamientos, las reflexiones, los sentimientos, todos se nos están volviendo angustia, ¿no? Es decir, decía Freud en algún momento, la angustia es la moneda de cambio de todos los afectos. Y ahorita todos los afectos los estamos cambiando por angustia, es como un retorno a los afectos más primitivos, ¿no? Es la angustia, y también la pérdida del lenguaje, pues nos está arrojando a una situación depresiva colectiva. Entonces, por donde la veamos, es decir, entre los que están en la calle renegando, o los que están en la calle sobreviviendo, o los que están en su casa pasivamente soportando la pandemia, pues a todos les está recorriendo una afectación en su psiquismo muy importante, y por eso yo insistiría, esto es una guerra en sus efectos, ¿no? No sé si sea una guerra en su descripción militar, pero es una guerra en sus efectos psicológicos. Y creo que esto es clarísimo y lo vamos a seguir viendo, y lo vamos a ir viendo no solamente los efectos de la guerra, que son seguidos de catástrofes económicas, que es lo que ya vamos a estar empezando a ver, eh, pero también los efectos de la guerra a largo y mediano plazo. Es decir, esto no es algo que ahorita me siento con estas situaciones, sino esto va a tener un efecto de transmisión, ¿no? La guerra siempre tiene un efecto de transmisión. Esto, por ejemplo, pues la doctora Dawan lo trabaja mucho, cómo la guerra es un agente de transmisión psicotizante, ¿no? A través de las generaciones. Entonces, claro, la guerra produce una deshistorización justamente por la desaparición de las herramientas del lenguaje. Entonces, cómo resistir, cómo hablar, cómo lograr hacer algo, no solo por lo que estamos sintiendo ahorita, sino por los efectos que va a tener en los niños y en las generaciones por venir, todos estos efectos de la pandemia de hoy y de la guerra que venimos viviendo. Es decir, es una resistencia que ya lleva 35 años, yo diría que no son 4 meses, son 35 años, y ahora se viene a sumar la pandemia, y cómo vamos a poder enfrentar a nivel psicológico, como sociedad, en forma siempre colectiva, porque nunca habrá duelo posible que no sea colectivo, cómo vamos a elaborar el duelo de tantos dolores y de tantas pérdidas si no lo hacemos colectivo y si no lo apalabramos de alguna manera. Sí, muy interesante esta cuestión que usted enfatiza. Creo que la enfatiza muy bien, doctor. Entonces es una guerra y podemos definirla plenamente así, más allá de las descripciones gráficas, por los efectos que crea en el yo, por los efectos subjetivos. Y estos efectos, precisamente hablando de silencio, entonces queremos suponer que son de alguna manera imperceptibles, doctor. Quienes estamos en la clínica estamos, bueno, teniendo contacto con niños, con madres, etcétera, que seríamos algunos cuantos que estamos, digamos, en este campo, pero podríamos decir entonces que estos efectos en la mayoría de la población estarían siendo imperceptibles. No, yo creo que son muy perceptibles, ¿no? Ya se están viendo, ¿no? No quiere decir que ahí van a terminar, no quiere decir que no va a haber efectos hacia adelante, pero ya hay efectos. Por ejemplo, yo pienso que los psicoanalistas tenemos que salirnos del consultorio, no nada más estar en el consultorio, porque la crisis es demasiado grande y el consultorio demasiado chiquito. Y bueno, pues cada quien se busca los lugares donde trata de hacer algo. Personalmente, pues yo me he metido en el área de educación básica, tratando de construir algo, porque pues creo que ahí está el futuro, en la educación básica. Y sí estamos viendo efectos, por ejemplo, en los niños, a través de que están sufriendo el confinamiento. Inmediatamente se ven las regresiones, es decir, hay regresiones en los niños a etapas anteriores, tanto en manejo de la frustración, en conductas mucho más infantilizadas.
Y lo vemos en los padres también, ¿no? Es decir, es esta vuelta de la que hablaba yo, como este retorno a través del confinamiento a, a reactivar este fantasma del origen del sujeto donde no sabíamos hablar, está siendo reactivado y sí vemos situaciones ya muy notables en adultos y en niños que nos llama la atención, ¿no? Ya esta misma situación donde se está dando un cercenamiento acelerado de todos los lazos sociales, es decir, estamos tratando de sostener los lazos sociales pues a como se pueda, ¿no? Abrazos por Zoom, pláticas por Zoom, pero ¿qué pasa con todo lo que sostenía al sujeto, ¿no? El darse la mano, el darse un abrazo, el irse a tomar el café y platicar, el encontrarse con los amigos, la actividad política, ¿no? Que siempre ha sido en colectivo. Es decir, la desmovilización social que está produciendo esto es aterrante, ¿no? Es aterrante y en ese sentido necesitamos echar mano de todo lo que podemos para resistir a través de la palabra poética, del arte, de la actividad política, de lo que se pueda, para no perder el recurso de la palabra, que es lo que distingue a la humanización y a la cultura. Entonces, estos efectos, primero, el efecto de la guerra agudizado por el efecto del confinamiento, estaría entonces tomando como manifestación sintomática todo aquello relacionado con la pérdida de la palabra, que es la palabra como el signo de socialización, de subjetivación. Estaría entonces en este momento, digamos, con una amenaza a perderse. Tendríamos que crear nosotros formas de resistencia. A mí me preocupan dos tiempos, doctor, que creo que usted de alguna manera los desarrolla muy bien a propósito de esta cuestión de la escisión y el estadio del espejo y este momento de la constitución del sujeto. Porque si bien es cierto, ahorita está este silencio, como usted dice, en estas etapas como de repliegue, de regresión en los niños, en los adultos mayores, en todas las personas, incluidas los adultos también, que quizá pasarán mucho tiempo sin tener con quién hablar o sin saber de qué hablar, porque a veces uno se capta que empieza a hablar y empieza a hablar de muerte, y entonces uno dice, no quiero hablar de eso, no quiero escuchar más de eso. Entonces, este es un momento donde usted dice, las manifestaciones sintomáticas de las características de los estados de guerra, como son estas del silencio, estos padecimientos del silencio, ya están aquí en este momento. Sí, Sin embargo, vendrá esta época que será la post-pandemia. Yo avisoro, quizá algunos estarán de acuerdo conmigo, en que la única posibilidad de salir de esto y poner un freno a esta cantidad de cadáveres que se producen todos los días, y digo cadáveres porque las pérdidas no están subjetivadas como deberían, como tendrían, pasando esta época, pasando este momento, vendrá el momento de la post-pandemia, que se frenaría, como les decía, este contagio quizá hasta que llegue la vacuna. Esa es la impresión que yo tengo. No creo que esta producción de cadáveres pueda controlarse si no es a través de la vacuna. De alguna manera podemos percibir incluso que los gobiernos están así, como esperando a que pues quien decida salir, no cuidarse, exponerse y engrosar esas filas de muertos, pues si eso se puede llamar una elección, pues entonces ahí estarán produciéndose más pérdidas. Pasando todo esto, quedará el tiempo del naufragio. ¿Y qué emergerá ahí? ¿Qué complicaciones de esto que usted dice ya está aquí, que es este repliegue hacia el silencio, hacia las enfermedades o los padecimientos, perdón, que tendrían que ver con el narcisismo por el repliegue,
¿Cómo será esto agudizado a propósito de la transmisión o de esta falla en la transmisión también pasado este tiempo, es decir, 2021? Claro. Bueno, la respuesta es un poco compleja. Yo podría irme a la historia un poquito para pensar qué es lo que viene, pero creo que hay que agregar a todo esto de estos males, es decir, este retroceso en la palabra y en particular los fenómenos de decisión del yo, tienden también a producir enfermedades psicosomáticas. Entonces va a venir un aumento también de un montón de enfermedades, ¿no? Eh, Tanto por la misma situación de baja del sistema inmunológico, por la manera en que estamos como sociedad enfrentando esto. Yo no sé si se podría enfrentar de otra manera. Yo creo que lo primero sería preguntarse, ¿no habría habido otra manera como sociedad de producir una respuesta frente a una pandemia? ¿No? Esto es una primera pregunta y justamente cuando les digo crear es resistir es eso, que todos desde sus lugares profesionales o de oficio, pues traten de seguir pensando, ¿no? Porque además hay una situación donde de lo único que se habla es del coronavirus, ¿no? Entonces, o no hablo o hablo del coronavirus, que viene siendo pues casi lo mismo, porque ya está el tema elegido. Entonces, ¿cómo puedo yo crear si el tema del que se habla ya está dado? A cualquiera que le habla, pues está hablando de eso porque eso le angustia. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar con nuestra cabeza cada uno y generar respuestas a todo esto? Lo que sí sabemos de la historia es, terminó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y viene la posguerra y viene la recuperación económica, pero no se ha logrado una justicia social. Es decir, hubo juicios de Nuremberg, hubo, como también es en el caso de las desapariciones en el cono sur, ¿no? Es decir, como que hay un montón de muertos vivos, ¿no? El mundo está lleno de zombies, ¿no? Muertos vivos, ¿por qué? Porque no se les ha dado sepultura, como decías hace rato, tenemos cadáveres, pero no tenemos muertos, no tenemos familiares que hemos sepultado ritualmente. Entonces, toda, todos estos fantasmas vivos, muertos, que están habitando nuestros vientres, ¿cómo se les va a dar sepultura? La única manera de dar sepultura es que exista una justicia social, y una justicia social corre por la construcción de un discurso que dé cuenta de lo ocurrido, ¿no? Y eso no se ha hecho ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en las desapariciones del Cono Sur, ni en las desapariciones en México. Entonces, ¿cómo podemos empezar a decir todo eso que no se dice? Porque de lo que se trata es de volver a la normalidad, y volver a la normalidad pues es hacerse tonto, es borrón y cuenta nueva, pero no hay borrón porque todo eso queda inscrito en el cuerpo, queda como enfermedad a transmitirse a las generaciones siguientes, queda como depresiones crónicas. Se habla del año 2035 como la depresión como primera causa de muerte. Se habla de que el 50% de las enfermedades son depresiones encubiertas. Entonces, ¿cómo vamos a poder como sociedad construir algo que sea hacia la humanización y no hacia la barbarie? Creo que esa pregunta no es de la pandemia, esa pregunta es de toda la ignominia que fue el siglo pasado en términos de violencia, crimen, genocidio. Entonces, esto es una forma más de atacar al sujeto y tenemos que pensar, porque es una forma muy eficiente. Yo creo que lo que se está logrando con la pandemia no se había logrado con el ejército. Es decir, la desmovilización de la gente, el silenciamiento, el aterramiento, todo lo que estamos viviendo todos, pues creo que un virus microscópico está logrando lo que no lograron con un montón de armas, ¿no? No digo que alguien lo esté usando, pero sí digo que ese efecto tiene. Entonces, como tiene ese efecto,
pues habrá unos que digan, a mí me conviene para lo que está ocurriendo, y habremos otros que digamos, pongámonos a pensar cómo desarticulamos esto, cómo lo enfrentamos, cómo resistimos contra todo esto para que la pospandemia sea otra. Yo creo que la pospandemia se va a escribir con lo que hoy podamos apalabrar. Bueno, y sin duda esa tarea de apalabrar es precisamente la tarea del psicoanálisis, de los psicoanalistas, que estamos llamados a crear muchas formas de atención, implementar muchas otras modalidades para poder escuchar a los otros y poder hacer circular la palabra. Entonces, ya usted decía un poco que había que salirse del consultorio. Quizá nos pueda comentar un poco más sobre algunas modalidades en las que usted imagine que los psicoanalistas tendríamos que colaborar, tendríamos que poner ahí lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido al servicio de los demás. Usted nos podría orientar respecto de esto y quizá ya con el grupo, todos los que estamos convocados el día de hoy, a propósito de las preguntas, podríamos ir avisorando, pues, o construyendo algunas respuestas. Entonces, le dejo la palabra y después de esta intervención pasaríamos a las intervenciones del grupo. Claro. Bueno, yo creo que los psicoanalistas lo único que aprendemos es a escuchar, ¿no? Ese es nuestro entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la escucha? La escucha es activa y lo que hace es convocar la poética que habita en el otro, ¿no? Es decir, la escucha analítica convoca una poética, en ese sentido es la palabra poética que habita a todo ser humano. Eso es lo que convocamos, eso es lo que la escucha analítica genera. Entonces, ¿qué podemos hacer los analistas? Pues escuchar, ¿no? En los medios que se pueda. Eh, yo les hablaba que, bueno, yo hace tiempo me muevo en el área de educación básica justamente para escuchar maestros, para escuchar alumnos, para promover el aprendizaje en vez de la enseñanza, ¿no? Porque es justamente la escucha en la que todos aprendemos y no la enseñanza que parte del que ya lo sabe todo, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es compartir este saber de los analistas que sabemos, que no sabemos, ¿no? Suena un poquito a un famoso filósofo, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pues creo que eso le aplica muchísimo al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo primero es escuchar, ¿no? A ver qué aprendo si escucho. Entonces, irnos a escuchar a todas partes. En este lugar, si logramos a través de alguna palabra conmover, si logramos a lo mejor movilizar un nivel de angustia, ¿no? Algunos van a decir, ay, son bien negativos los psicoanalistas. Bueno, hay que movilizar cierta angustia, porque si no fuéramos, si fuéramos muy positivos, pues todos irían a Liverpool a comprar y estarían muy contentos. Yo creo que se trata de que esa angustia, invitarla a que se hable. Si se angustian aquellos que están en torno de los que escuchan, pues qué bueno, porque entonces la angustia va a empujar esa palabra que tiene que ser dicha, que tiene que ser contagiada de uno a otro. Yo creo que los psicoanalistas no podemos tener la tarea de generar palabra. Creo que nosotros ayudamos un poquito con humildad, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, toda la gente que está en las áreas artísticas tiene una capacidad enorme de hablar, generar sensibilidad, y creo que por ahí ponernos todos a hablar, ¿no? A escuchar artistas que escuchen lo que está pasando y que lo plasmen en su obra, científicos sociales. Yo creo que la invitación es todos tratemos de tomar este paradigma de la escucha para poder producir algo en donde estemos, ¿no? Y como analista, pues sí, desde luego, participar en este tipo de encuentros, que pues yo le felicito a Ludens y a todos ustedes, pues creo que da la posibilidad de que
pues que nos escuchen otros, ¿no? Y que hagamos cadenas de escucha, porque cuando uno escucha, el otro aprende a escuchar. O sea, alguna vez también trabajé yo en un asilo de ancianos y generé un modelo de acompañamiento en vez de un modelo de enfermería, donde yo escuchaba a las enfermeras para que ellas aprendieran a escuchar a los pacientes, ¿no? O a los residentes, y se va haciendo una cadena de escucha. Yo creo que lo principal es que podamos construir cadenas de escucha y que todos los que tienen entrenamiento en escucha ayuden a cualquiera a hacer esta práctica de escucha. No se trata de ir al consultorio, se trata de transmitir el don de la escucha en cualquier lugar y con cualquier persona hasta donde sea posible. Sí, mucho gusto, soy Camilo, yo soy de Santiago de Chile, es un gusto poder estar aquí con gente con harta experiencia y que puede estar reflexionando respecto de la clínica actual en tiempos de pandemia. La pregunta que yo tenía era respecto a efectivamente, el maestro acá lo expuso de buena manera, de que estamos en una guerra más que por la forma militarizada que se entienden las guerras, sino por las consecuencias que estas tienen. Pero dentro de ese análisis, y sobre todo como en las consecuencias de la vuelta al silencio, la pérdida del lenguaje en cierta manera, me pregunto yo dónde queda el lugar de la alteridad en este análisis que se hace. ¿Dónde queda esa alteridad? Como ¿de dónde proviene el daño que se genera? Que no es efectivamente como del COVID, al menos de que queramos quizás discutir un poco respecto de la existencia de la subjetividad en otros seres vivientes, pero no creo que sea el tema. Entonces, bueno, es muy importante la pregunta, claro, no se trata de dialogar con el virus, ¿no? O bueno, a lo mejor en ciertos momentos de delirio podría ser interesante, pero el tema es cómo este virus hace reaccionar al mundo neoliberal en el que vivimos. O sea, ¿cuál es la urgencia, por ejemplo, de terminar con los confinamientos? Pues activar una economía de consumo, ¿no? Entonces todo está amarrado, no es nada más el virus, es decir, una pandemia en otro tiempo se vive de otra manera. Por ejemplo, cuando fue Woodstock, ¿no? Este concierto famoso de hace algunos años, parece que había una pandemia tremenda que mató muchísima más gente que la que está matando esta pandemia, pero pues ahí nadie supo de la pandemia, todos estaban en el rock and roll, nadie les preocupó lo que estaba pasando, es decir, cómo cada sociedad vive las cosas de otra manera. Creo que ahora la existencia de redes y esta circulación instantánea de tanta información nos está también desinformando, nos está enloqueciendo en alguna medida, porque atiende como las necesidades de un sistema económico, ¿no? Que busca volver, cuando hablan de la nueva normalidad, no es más que esta inercia a volver a lo que había, ¿no? De cómo vamos a abordar la pandemia como sociedad. Por eso es un poco el invocar a la creatividad. Se está diciendo que la pandemia va a hacer transformaciones, por ejemplo, ecológicas o en los hábitos de la gente. Pues no, la pandemia no va a hacer nada. O sea, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué está haciendo la pandemia? Pues que la gente agarra sus tapabocas, los tira a la calle, otra gente los recoge, los revende, porque pues es buen negocio. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje ecológico que tanto se cantaba, ¿no? Lo cual por ahí veo el doctor Tamayo, seguramente la otra semana nos hablará bastante de esta temática, pero ¿en dónde está ese cambio que va a producir la pandemia, ¿no? Esa felicidad momentánea de ver a los animales circulando, ¿no? Aquí en Cuernavaca empezaron a aparecer más pericos y bueno, han aparecido animales nunca vistos en mucho tiempo,
pues sí, eso está muy bien, pero realmente es porque estamos cambiando como sociedad o porque nos tienen, ahora sí que en las jaulas estamos los humanos y entonces los animales circulan, ¿no? Pero eso no significa un cambio. Entonces, el tema es que estamos siendo, la guerra es con un sistema económico, con un sistema político, no es con el virus. El virus se acomoda, ¿no? Es decir, es como pues cuando fueron los inventos de Einstein, pues Einstein no hizo los inventos para que hagan una bomba y la tiren en Japón, ¿no? Pero finalmente es qué hacemos nosotros con las cosas que hay en el mundo. Hay una pandemia, ok, el origen de la pandemia también se puede cuestionar cómo vino, pero ok, ya llegó la pandemia, ya está ahí. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué posibilidad tenemos de cambio? Por eso el tema de crear, es decir, si estamos en un momento de regresión al origen de la palabra, eso es una crisis y como toda crisis es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de aprender a hablar otra vez. Aprendamos a hablar otra cosa, a ver si este mundo cambia. Esa es la creatividad y no decir, volvamos rápido a lo que estábamos, sálganse rápido de ese lugar terrible. No, se trata de que si ya estamos ahí, estamos en el caos, estamos con el yo escindido, llenos de angustia, sin palabra en la boca, inventemos otra cosa, porque es tiempo de inventar, ¿no? Los grandes escritores a veces se producen situaciones de pérdida y de desastre para poder producir algo nuevo. Entonces, si estamos ya en el tubo negro, es el momento de escribir otra historia, no de volver a lo que había. Hay que poder soltar la historia, hay que poder elaborar el duelo por ese mundo que nos venía asfixiando y poder escribir otro mundo. Tenemos que, el mundo se escribe, el mundo se construye, no lo hacen las pandemias, no se hace solo, pues, hay que escribirlo. Entonces la invitación es esa, desde esta crisis, desde el fondo de esta crisis, cada uno de ustedes es un poeta, póngase a sacar los versos que lo habitan, porque entonces vamos a hablar otra lengua y entonces quizá vamos a tener otro mundo. Buenas tardes, yo soy Manuel. Doctor, eso que dijo usted de las guerras honorables, pienso yo que no hay guerras honorables. Todas son para matar y saquear. ¿Qué es resistir? Pues tengo que resistir, aguantar para crear otras nuevas formas de comunicación porque no nos han funcionado lo que hemos hecho para atrás, que sí hemos caído en muchas cosas de deshumanización. Nada más hay que ver lo que está pasando, el ajusticiamiento social en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, tomar nosotros actitudes o acciones porque no nos funcionan nuestras instituciones en sí. Crear para resistir, ¿qué es lo que hay que crear? Nuevas formas de comunicación. Acelerar eso de la gente que, bueno, pues de algo me tengo que morir, acelerar su realidad para poder bajar la guardia y ya no puedo más. Ya mejor que me muera o que algo me pase, ¿no? Es lo que está viendo mucho por estos lugares. Parte de las nuevas formas de comunicarse, pues es todo ese proceso, saber escucharnos, saber darle a la otra persona su respeto, ¿no? Y eso es por medio de la comunicación y por medio de saber escucharnos y muchas otras cosas. Vale. Quería agradecerle al doctor Alejandro por la ponencia del día de hoy. Y digamos, a mí me tiene un poco inquieto lo que él menciona de la pérdida de la palabra, porque pues considero que de acuerdo pues a lo que decía la OMS en esta semana, de que decía que en este momento enfrentamos una catástrofe generacional, yo me preguntaba cómo se está conformando el yo de esta generación de los niños y de los jóvenes de este momento. Porque si uno ve el tipo de yo que se está configurando en ellos es un yo del consumo.
Entonces yo me digo, como decía anteriormente, que la palabra es un signo de la socialización y la subjetivización que tanto puede venir afectando a esta generación. O sea, cómo desde el psicoanálisis podemos analizar esto que la OMS definió como una catástrofe generacional y desde qué aspectos. Bueno, primero, Manuel, pues totalmente de acuerdo, es decir, quizá es hablar de guerra honorable, pues no hay guerras honorables, pero me refería al tema de no irse sobre la población civil, ¿no? Es decir, eran las guerras entre soldados, ninguna guerra es buena de otra manera. Yo creo que ahorita el tema de la resistencia se vuelve muy complicado justo por esto que también está planteando César David. ¿Por qué? Porque ya tenemos una historia donde se ha atacado a la palabra desde hace muchos años, es decir, la pandemia viene a golpear algo que ya estaba semiderrumbado. Entonces, ¿cómo abordar desde el psicoanálisis? Bueno, hay varias propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que escribí con mi colega Carlos Fernández Gauss, que se llama ¿Por qué un psicoanálisis? Y ahí hacemos una propuesta de un personaje que le llamamos el Orphans, que es una conjunción entre el infans, que es el niño que no habla, y el huérfano. Y bueno, haciendo todo ese análisis, lo que estamos diciendo es que las nuevas generaciones son generaciones de orphans y que están separados de la palabra, ¿no? Este es lo que, este neologismo que se propone en ese libro del orphans, etimológicamente significaría estar separado de la palabra. Esto es lo que se está logrando a través de la perversización de la sociedad, que es todos estos procesos de decisión del yo, y esto pues nos está arrojando a nuevas generaciones que pues que ya no hablan, que están separadas de la palabra, ¿no? De alguna manera esto que hablábamos de los muertos vivos, pero también el tamaño de la crisis también es el tamaño de la oportunidad. O sea, yo creo que en algún momento la juventud va a llegar a un punto de decir basta, es decir, por más manejos que se hagan para destruir al sujeto, a mí me parece que el ser humano tiene algo que está más allá de todo lo que lo somete, de todo lo que lo trata de hundir, de convertir en un sujeto productivo, consumista. Es decir, hay algo que está más allá, y yo sí tengo confianza en la juventud, en los nuevos niños, jóvenes que están creciendo, de que en algún momento van a poder generar una propuesta y un cambio, y nosotros como generaciones anteriores pues tenemos que tratar de transmitir el valor de la cultura, de la palabra y de los procesos subjetivantes. Bien, pues por acá tenemos algunos saludos. Está Cheli y Víctor desde Villa del Mar en Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Maisha Bielma desde Mérida, Yucatán. También está Didier Spence desde Mérida también. El doctor Luis Tamayo que nos acompaña también. Rosario Mendoza, gracias por el coloquio y esta conferencia. Nos saluda desde San Luis Potosí. Laura Méndez desde Guadalajara. María Verónica, que nos dice que es María Verónica Salazar Trejo, del ISSSTE de San Juan del Río, Querétaro. Luis Aristeo, que también le manda saludos. Cristina Rodríguez dice, buenas tardes, excelente. Ruth Segura, que nos dice, en la clínica, dentro de diversos padecimientos, lo más común es presentar enfermedades de la piel. Bueno, ella nos comenta eso. Y dice, Rapsodia Bohemia nos dice, gracias por la excelencia de este coloquio, el doctor Salomonovitz y a la doctora Lidia Nieto, junto a Ludens, felicitaciones de Nadia desde Argentina. Nos dice Julia Maldonado, como sociedad nos falta sensibilizarnos hacia los síntomas de la depresión. Estamos muy lejos de comprender la serie de enfermedades que de eso se derivan y que están provocando muertes. Es una depresión del sistema inmunológico y una fragmentación del ser. Aquí hay una pregunta de Andrea Milena y nos dice, ¿y el duelo
y el duelo cómo lo abarcaría de manera colectiva, además de la escucha que menciona. Diana G. nos dice, la esperanza puesta en la vacuna y su posible falla no sería un tema interesante de pensar, la posible desilusión y su impacto psíquico. María Verónica nos pregunta, ¿y cómo logramos la guerra con los familiares que salen a todos lados y no creen en el confinamiento? Y tengo guerra por no dejarlos entrar a casa. También guerra porque llegan y abrazan a mi mamá de 70 años. ¿Cómo hacerlos reflexionar? ¿Cómo los hago entender que somos vulnerables? ¿Qué transformación para la vertiente de la educación? ¿Y por qué no tejer y construir desde la infancia en nuestras plataformas de aprendizaje? La riqueza del lenguaje permanece y la pregunta se genera más que nunca en tiempos de caos, en donde cabe un lugar para la invención. Cito a Julia Kristeva. Adelante, doctor, si gusta. La pregunta sobre el duelo, que cómo se haría en forma colectiva, en realidad le voy a voltear la pregunta porque no existe duelo que no sea colectivo. Es decir, en realidad no hay manera de elaborar el duelo a menos que sea en forma colectiva. Este es uno de los grandes mitos de la modernidad psicológica que dicen, pues vete a elaborar el duelo, pues ¿cómo? ¿No? Yo quiero que me digan cómo se pasa el dolor de algo que se perdió tan querido. Eso no es así nomás de que elabórate el duelo y vete a trabajar. Entonces, la única manera de elaborar un duelo es colectivo y por eso los rituales funerarios son colectivos y por eso el valor ritual es algo que tenemos que defender como modernidad porque se está perdiendo y cada vez que se pierden los rituales se pierde la palabra. El ritual que elabora un duelo, que es el encuentro colectivo de una comunidad frente a la pérdida de uno de sus miembros, implica la movilización total del lenguaje de esa comunidad, es decir, no hay duelo elaborable que no implique modificación del lenguaje, de la misma manera que no hay justicia posible que se logre si no es a través de la reestructuración del lenguaje que habita a una comunidad o a una sociedad. Si no hay esta modificación del lenguaje, no hay cambio en nada. Ahora, hablar de modificación del lenguaje, obviamente estamos hablando de algo colectivo. El lenguaje es algo que se comparte. A menos que esté yo psicótico y genere mi propio lenguaje y mis neologismos, bueno, pues entonces ya podríamos a lo mejor pensar si existe un duelo en el psicótico de otra forma, pero la producción del duelo tiene que ser colectiva. Si no interviene la colectividad, el duelo queda melancolizado como un muerto vivo que habita el vientre de todos los deudos. Y eso no hay vuelta de hoja. Es decir, siempre será colectivo. Esto de la guerra con los familiares sí es un tema muy preocupante también, ¿no? La violencia que se está generando intrafamiliarmente es terrible porque si ya teníamos ya nos habían secuestrado el espacio público, es decir, nos privatizaron el espacio público, ¿no? Entonces ahora el único lugar que quedaba era la casa, la familia, ¿no? Estábamos como en el rinconcito porque ya salir a la calle, yo no sé si la pandemia, pero hay tantos peligros más allá de la pandemia, y sin embargo con esta situación se está aumentando muchísimo la violencia intrafamiliar, la gente está desquiciándose, lo mismo, la pérdida de la palabra nos arroja a la actuación, al acto. Entonces, es una situación terrible porque ya el poco espacio que teníamos, pues ya también nos lo están quitando, ¿no? Que era ese espacio familiar donde ahora hay guerras familiares. Entonces, por eso es que esta pérdida de la posibilidad de hablar recorre todos los espacios y se está complejizando. Yo creo que esto es uno de los síntomas que estamos viendo
donde partes de la familia pues se defienden de la pandemia mediante la renegación. O sea, no es que sean malas personas, simplemente reniegan de la realidad y no quieren ver lo que está pasando porque es la manera de soportar lo que están viviendo. Y hay otros que se refugian, que no se escinden respecto a la realidad, pero que están aterrados, viviendo en terrible angustia, y entonces tenemos dentro de una familia una polarización entre la renegación y la angustia y la depresión, ¿no? Entonces estamos como todos según a cada quien donde se logra acomodar. Y bueno, también el tema de la educación, yo personalmente creo que el futuro está en los niños, entonces yo convoco a toda la gente que le interese la educación, que se ocupe de la educación básica, no de la universidad ya están muy crecidos, ¿no? Tenemos que hacer un cambio en educación básica cuando están chiquitos, ¿no? A mí me dice algunos padres de familia, oiga, doctor, es que yo no quiero gastar en educación básica porque estoy ahorrando para la universidad. Y yo les digo, no, gasten en educación básica, ya en la universidad a la que vayan van a hacer lo que puedan hacer, porque pues ya están formados, en cualquier universidad van a llegar a donde quieran, pero si no tenemos un trabajo hecho en educación básica, no vamos a poder construir un futuro. El futuro está en los niños, está en la educación básica, y lo que tenemos que hacer desde la educación es introducir la función paterna, introducir el tercero para que se escuche al niño, no decirle cállate y siéntate, porque no se trata de eso, se trata que el niño hable, que sea creativo, que produzca, que no sea limitado en sus ganas de aprender, que no sea mutilado en su deseo. Si logramos hacer eso y meter una buena dosis de arte en la educación básica, que pinten, que se acerquen a la música, que se acerquen a la ciencia, que disfruten. Realmente la educación tiene que ser algo que se disfrute, ya sacarnos de encima, ya lo dijo Pink Floyd hace cuántos años, ¿no? Otro ladrillo en la pared. Basta de otro ladrillo en la pared, hagamos sujetos, no ladrillos. Los ladrillos los hacían ahí en el Camp de Mil, donde deportaron a miles de gente a Auschwitz. Hagamos sujetos, construyamos futuro, escuchemos a los niños. Ese es el llamado en la educación. Es un gusto poder escucharlo, doctor. Y justo en esto que viene hablando sobre la educación básica, me llama la atención cómo poder intervenir en esos espacios. Ojalá pudiera como contarnos un poco cuáles son los dispositivos que se han generado. Hace un momento hablaba usted de que en algún tiempo hizo un modelo de acompañamiento para enfermeras, como para escuchar a quienes pueden escuchar a su vez a otros miembros de esas comunidades, ¿no? Entonces pienso en cómo serían esos dispositivos de intervención en el campo educativo, el trabajo con los niños. Creo que ya lo venía diciendo un poco ahora con lo de la música y la pintura, pero ojalá y pudiera compartirnos un poco más de esta experiencia para pensar el trabajo con alumnos, con padres de familia y con el personal docente, con los maestros. Bueno, yo hace 5 años me metí en un proyecto educativo, porque bueno, anda uno inquieto, ¿no? Y ya después de como 25 años de clínica dije, bueno, aparte de la clínica, pues quiero hacer algo que toque algo del futuro, ¿no? Y entonces me metí en un proyecto de una escuela de educación básica, ¿no? Que es Global Learning Community, es una escuela en Cuernavaca. Y lo que se empezó a generar fue un dispositivo lo primero que se generó fue un consejo psicopedagógico multidisciplinario, donde habíamos, curiosamente, es un fenómeno chistoso, pero estamos 3 psicoanalistas en ese consejo psicopedagógico, aparte de gente de educación y de pedagogía. Entonces, en ese consejo, pues lo primero que hacíamos era pensar colectivamente las situaciones que iban atravesando los alumnos, ¿no? Como para poder pensar
generalmente, en la mayoría de los casos, los problemas de aprendizaje son de tipo emocional. Entonces era cómo podemos intervenir, cómo podemos sugerir a veces que el apoyo a lo mejor lo necesitan los padres y no los niños, ¿no? Porque los niños son como el resonador de los conflictos familiares. Entonces, si mandamos al niño a terapia, pues lo único que hacemos a veces es tapar el problema. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es, primero, quitar todo trabajo de etiquetación, es decir, todo lo que es etiquetar niños, que está de moda en el mundo ahora son síndrome de déficit de atención, o sea, tienen nombres muy raros, pero yo en realidad conozco a Juan, conozco a Pedro, conozco a Ricardo, pero no conozco a síndrome de déficit de atención, ¿no? Entonces hay que quitar esas etiquetas, es lo primero. Segundo, hay que trabajar con los médicos que están medicando para ver si se logra ir retirando el uso de medicamentos en niños, porque realmente el medicamento muchas veces lo que hace es ayudarle a un niño que en una escuela tradicional no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la educación tradicional, es decir, tenemos que cambiar la escuela y no al niño, porque hemos tenido casos de niños que llegan medicados y dentro de nuestro modelo educativo, que no es tradicional, pues no necesitan el medicamento, o sea, mágicamente ya no necesitan el medicamento. Entonces, ¿quién es el que estaba enfermo? ¿El niño o la escuela? ¿No? Esa es la primera pregunta. Entonces, tenemos que poder producir escuelas no tradicionales donde se fomente la escucha. Otra de las intervenciones que hacemos, tenemos un ateneo semanal con las diferentes áreas, con los maestros, donde los maestros hablan de todo lo que están enfrentando. Bueno, eso ya es un acto de escucha de parte nuestra, en el cual los maestros, al ser escuchados, aprenden a escuchar a los niños, ¿no? Es decir, aquí es como la transmisión de la escucha, son cadenas transferenciales de escucha. El maestro lo escuchamos, hace una transferencia con nosotros, los maestros aprenden a escuchar a los niños, hace una transferencia con los niños y así se va haciendo la cadena de escucha. También tenemos una actividad que le llamamos el diplomado con maestros, donde se trabajan ciertos textos tanto pedagógicos como psicoanalíticos, ¿no? Se abordan cuestiones pues como del estado del espejo, el tema de Winnicott, el objeto transicional, cosas que ellos están viviendo cotidianamente en los espacios de maternal, de kinder, y entonces de pronto es increíble cómo los maestros se sorprenden y dicen, nunca me había dado cuenta de esto jamás me lo enseñaron en la escuela normal, ¿no? Y qué útil que es, de veras me ayuda mucho a pensar mi práctica. Entonces creo que la escucha y el acercar otras lecturas al área educativa va generando una forma de construir sujetos, ¿no? Porque yo creo que esa es la tarea de la educación, la construcción de sujetos, para que el día de mañana tengamos niños que piensen con su cabeza, que hagan las cosas de acuerdo a lo que sienten y dicen, y sobre todo que tengan una buena formación académica, porque no queremos tampoco niños que no sepan nada, ¿no? Pues tienen que saber matemática, tienen que saber leer y escribir, tienen que tener una alta autoestima, es decir, tratarlos bien para que aprendan mucho y logren llegar a donde quieren llegar. Este es un poquito así, grosso modo, el tipo de intervención que se hace, que estamos haciendo en educación básica, pero ahora sí que a donde les guste, ¿no? En educación básica, en hospitales, y yo insisto, ojalá los políticos quisieran que un psicoanalista los escuchara, eso creo que les ayudaría mucho. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Alejandro. Una pregunta. Creo que después de esta pandemia
van a suceder cosas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver para mí con el tema de la tecnología, ¿no? Antes de la pandemia, yo recuerdo mucho y estaba casi de moda ya el automóvil Tesla, ¿no? Este automóvil autónomo que se manejaba por su cuenta, entonces la ingeniería, la tecnología estaba tomando un lugar muy preponderante, ¿no? Entonces el tema humano iba a menos y mucha gente la he escuchado opinar que la parte tecnológica se va a quedar, Zoom se va a quedar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo opino diferente, quiero saber qué opinas, Alejandro. Me parece que se va a valorar más al profesor, a los amigos, a la familia, en fin, el toque humano va a tener, afortunadamente, desde mi perspectiva, una mayor relevancia. Lo que estamos viviendo es la ausencia de movimiento y de conexión. Entonces, esta creatividad y la liga con el arte es una salida que sí le va a dar a esta ausencia de conexión, pues yo creo que un florecimiento de lo humano. Bueno, desde luego, yo no sé si va a ser así como en automático que la salida de la pandemia nos va a dar algo más humano. Ojalá, ¿no? El sufrimiento, pues sí enseña. Entonces, en ese sentido, pues soy optimista, ojalá. El tema de la tecnología, yo creo que la tecnología en general no tiene ningún problema. Yo creo que es buena para la vida, es buena para trabajar menos, ¿no? Es decir, un cuchillo yo puedo usarlo para cocinar y darle de comer a la gente que quiero, o puedo usarlo para lastimar a alguien. Es decir, la tecnología no es el problema, ni el virus es el problema somos nosotros. Si nosotros hacemos con tecnología, con virus, con lo que nos topemos, tenemos una práctica subjetivante de respeto al otro. Eminentemente lo principal, creo yo, es el respeto al otro. Ese es el reconocer que el otro existe. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil de encontrar. Todos creemos que hablamos con personas, pero nos pasamos la vida hablando con nosotros mismos. Entonces, el día que dejemos de hablar con nosotros mismos y empecemos a hablar con los otros, pues la tecnología será una herramienta para eso. Pues seguimos hablando con nosotros mismos, pues la tecnología será una herramienta de muerte y para matar a todo aquello que yo no reconozco como vivo. De Edith Recoder, que nos dice, gracias a todo el equipo de Ludens, es una buena oportunidad de compartir la consternación por la limitación de la cercanía con el otro y el mutismo que ha surgido en la mayor parte de la sociedad. La pregunta es, ¿cómo lograr a nivel social la comunicación que pueda sanar al individuo por encima de las posturas individuales, sociopolíticas, el silencio y los temores que cada uno afronta? Esta es una primera pregunta, doctor, y si me permite le planteo otras dos más. Nos dice por acá Sandra, que dice, ¿qué puede resultar de la afectación del COVID agregado a la situación en Beirut con la tragedia que acaban de sufrir? Bueno, también hay ese planteamiento. Y un comentario por acá de Arturo Álvarez nos dice, lo más humano es el habla y el mismo psicoanálisis se reconoció como la cura a través de la palabra, pero a la par está lo que llamamos el calor humano, algo que con esta pandemia se está perdiendo. Desde mi punto de vista, es una nueva oleada del neoliberalismo y su individualismo. Al final seguimos consumiendo, pero a través de medios electrónicos. María Alejandra le pregunta, ¿no cree que el gran problema de estos tiempos es la pérdida de la verdad más que de la palabra en manos de los monopolios de la comunicación? Desde luego, lo primero que se refiere al tema de lo colectivo, yo creo que sí, que insistimos, lo colectivo es la única manera de hablar, se habla en colectivo, ¿no? Entonces sí, sanar al individuo pues siempre será hablar, pero hablar en colectivo. Todos tenemos que intercambiar el hablar. Eh,
a través del trabajo colectivo. A través de la historia hemos visto, por ejemplo, que el trabajo de análisis grupal surge especialmente en situaciones de crisis, ¿no? Por ejemplo, se vio en los tiempos de la dictadura en Argentina cómo proliferaban los trabajos grupales, y ahora, pues en esta pandemia, yo creo que va a proliferar mucho el trabajo grupal, porque el trabajo grupal tiene la capacidad de enfrentar situaciones más terroríficas, más de trauma, que el trabajo individual. Por eso todo trabajo grupal yo sí lo recomiendo más en tiempos de crisis, llámese grupo de análisis, llámese grupo T, llámese grupo de profesores hablando con un psicoanalista, grupo de médicos. Es decir, el tema de grupalizarnos me parece que es fundamental para enfrentar el trauma y poder de esta forma recurrir a lo colectivo, ¿no? Esto de juntar el COVID con el Beirut, ahí la verdad no sé ni qué decir, nada más ponerse a llorar, ¿no? O sea, es ahora sí que llueve sobre mojado, está terrible, ¿no? Nada más ve uno una cosa, ve uno otra cosa, está para llorar la violencia, no para, ¿no? No hay, aquí en México también estamos en pleno COVID y sube el número de secuestros, dices, bueno, ¿hasta dónde vamos a aguantar esta situación de violencia, ¿no? Y entonces, tomando un poquito esto que retoman más hacia la siguiente pregunta, la cura a través de la palabra, pero ¿qué pasa con el calor humano? Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque la cura a través de la palabra no es a través de cualquier palabra, es decir, el trabajo que hace el análisis y a lo que apunta es a poder unir la palabra con el afecto. De nada me sirve la palabra solita desafectivizada, porque se convierte ahora sí que en un discurso académico vacío. Entonces, justamente cuando hablamos de palabra, hablamos de una palabra entrañable, algo que está en las tripas y que si no se habla, nos entripa, ¿no? Es decir, nos enferma el cuerpo. Entonces, estamos hablando de la palabra que es capaz de vehiculizar el afecto a través de ella. No es lo mismo hablar del amor, hablar del cariño, que a través del habla mostrar ese afecto. Entonces, creo que todo el esfuerzo en clínica apunta a una palabra que afecta, ¿no? Que conmueve, que toca, que mueve los afectos. En mi opinión, una clínica que solamente habla y no moviliza los afectos, en mi opinión, eso no es clínica. Eso es una Esa es una clase universitaria, no es clínica, ¿no? Si uno va a tomar clases al diván, pues creo que no es el lugar adecuado, ¿no? Mejor hay que ir a tomar clases a la universidad e ir al diván a analizarse y a conmover las palabras con el otro en el colectivo para poder sentir, ¿no? Y bueno, ya la pregunta sobre la pérdida de la verdad. Bueno, mi pensar de la verdad es que la verdad no existe, ese es mi sentir personal. Lo que existe es la verdad de cada quien. Por eso es que si nos topamos a dos que tienen la verdad, pues bueno, nunca vamos a llegar a un acuerdo a menos que su verdad sea la misma, ¿no? Pero si llegan a tener verdades diferentes, pues ahí ya se terminó la cosa. Por eso el término de la escucha es justamente la posibilidad de no tener la verdad, sino de tener la duda, de estar siempre en el lugar de la duda para poder escuchar al otro y decir, pues él no está parado, tiene su verdad, yo tengo la mía, y a ver, desde esa diferencia podemos hablar, ¿no? Porque finalmente la posibilidad de hablar con otro implica el reconocimiento de las diferencias, y eso es lo que no hay en el mundo, por eso hay tanto racismo, tanta xenofobia, está compartimentalizada la sociedad, ¿no? Y entonces se trata de que, si es igual a mí es de mi grupo y no está afuera, ¿no? Si es de mi color es de mi grupo y si no está afuera. Si es de mi religión va conmigo y si no es mi enemigo. Entonces,
La única manera de terminar con esas múltiples verdades y certezas, pues es empezar a ser más humildes y decir, bueno, pues yo no tengo la verdad, yo soy un ser humano que si bien me va, tengo una oreja, tengo un oído para escuchar y a lo mejor puedo tratar de dialogar con otro, que es otro, que no soy yo, que no es mi imagen en el espejo. Cuando yo vea que ese otro es otro, el momento en que yo descubra esa tremenda emoción que significa darse cuenta que tengo a un otro enfrente que no es el caleidoscopio de mis propias imágenes, en ese momento voy a escuchar otra cosa, ¿no? Y me voy a enfrentar con la frustración de que mi imaginario, de que eso que yo imaginé no existe porque el otro no soy yo. Entonces el otro me va a decir cosas que yo no esperaba escuchar. Y eso es la posibilidad de vivir en colectivo y vivir con las diferencias. Pues vamos a la última ronda de preguntas y comentarios y después estaré dándole la palabra a la doctora Lilia para ir cerrando. Entonces, por acá hay un comentario que dice, del doctor Rogelio Araujo, dice, esta nueva guerra nos enfrenta con un enemigo invisible que crea una atmósfera paranoica y una angustia sin lugar para el resguardo. Jessica Rivera nos dice saludos desde Quito. Y Claudia nos dice, a propósito del efecto que tiene la palabra, ¿qué estrategias en educación básica favorecen esta acción de hablar? Esa es una pregunta. Didier Z nos dice, yo trabajo desde la psicoterapia en personas mayores y me llevo el pensamiento de los efectos postraumáticos que deja esta guerra psicológica en la población mayor. Verónica Briceño dice, excelente cada una de las aportaciones en este coloquio. Estela Menucci nos dice, en la medida en que los seres hablantes sigamos hablando, sigamos reproduciéndonos por las vías tradicionales, las sexuadas que involucran a los cuerpos y la muerte, nos siga siendo una presencia tan cercana y cotidiana como inaprensible, estaremos a resguardo de los efectos de la deshumanización, de la inteligencia artificial y de la tecnología que implantó el neoliberalismo antes de la pandemia. Y por acá nos dice María de Jesús Cruz, exacto, doctor, a mí me preocupa mucho cómo sustituir al jardín de niños o preescolar, ya que en esta primera etapa escolar el niño se desprende de la convivencia tan estrecha con mamá y papá y deja un poquito el ego, principalmente para iniciar la socialización, mediante el juego, la participación, el tocar texturas, etc. Todo mediante la guía de una educadora. Lo anterior, obvio, es un gran resumen. Es el perder eso, es una masacre contra el futuro de los niños y futuros adultos. Por favor, comente, doctor, y muchas gracias a usted y a la doctora Lilia. Masha Bittman nos dice, métodos educativos como Montessori, Waldorf, niños creativos, se trata a cada uno de manera individual. Y Luis Tamayo le dice, eso me suena a la verdad es que la verdad no existe. Adelante, doctor. Bien, gracias. Bueno, a ver, trataremos de contestar. Voy a tomar un poco lo de educación básica, ¿no? ¿Qué es lo que favorece hablar? Lo que favorece hablar en educación básica es escuchar, ¿no? Algo que no se practica, curiosamente, o no se practicó para muchos de nosotros, ¿no? Porque por lo menos yo crecí en el siéntate y cállate. Y creo que escuchar no pasa por el siéntate y cállate. Entonces, ¿cómo hacer que un niño hable? Pues escuchándolo. ¿Cómo hacer que un niño hable? Permitiéndole hablar por todos los medios que se puede hablar. Hablar no es nada más mover la lengua, es decir, uno puede hablar con las manos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me gusta escribir y no es lo mismo cuando hablo que cuando escribo. Hay gente que le gusta pintar, hay gente que hace música, hay gente que hace teatro. Entonces, todas las artes son herramientas privilegiadas para hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en educación básica? Pues acercarle todo lo que podamos las artes a los niños, la escucha, para que puedan ellos decir
lo que se les dé su gana, ¿no? O sea, si un niño dice 2 más 2 es 5, pues a lo mejor sí, ¿no? Yo les aseguro que hay matemáticas que 2 más 2 es 5. Entonces, ¿por qué le voy a decir que no? ¿Por qué le voy a imponer una sola matemática? Vamos a escuchar cuál es su matemática y ya que él me explique su matemática, yo le puedo explicar la mía. Pero no partamos por el no sabes nada, pues ese niño ya no vuelve a abrir la boca. Entonces, ¿cuál es la manera que el niño hable? Pues que no le tapen la boca. Por eso ahora en la pandemia no usen tapaboca, usen cubreboca, pero no tapaboca, porque el tapaboca es bien malo, ¿no? Bueno, el tema hay varios temas aquí que va a ser difícil tocar. Desde luego que el tema del trabajo con niños chiquitos es muy complicado con la pandemia. Sí es importante que los sistemas de enseñanza a distancia que estamos intentando hacer los posibles también en el kinder, no nada más en la primaria y secundaria, logren separar de la madre, ¿no? Es decir, que sean funciones donde la escuela ponga un pie en la casa de los padres para que no sea un homeschooling, como le llaman, ¿no? No queremos que los padres sean los maestros, porque la mitad de la función educativa es separar a los niños de los padres, es crearles un espacio distinto para irlos convirtiendo de hijos de su familia en hijos de la cultura. Esa es la función educativa, hacer hijos de la cultura. Entonces, ahora que estamos en esta situación en línea, pues tenemos que no perder de vista esto. Es decir, pues yo les digo, la tecnología no es el problema, la tecnología puede ser una aliada, nos puede ayudar siempre y cuando tengamos nuestros principios claros. El principio básico de la educación es ejercer una función paterna, separadora de la madre, para que el niño pueda empezar a construirse como un otro en el mundo, como alguien que es capaz de hablar y pensar con su cabeza. No quiero decir con esto de que las madres no van a ver ya a sus hijos. Estoy hablando de empezar a construir con el apoyo de las familias un lugar otro para que ese niño pueda volverse un sujeto. Y bueno, pues el comentario de Luis, muy atinado, gracias, sobre el tema de la verdad, que quién sabe qué es eso. Sí, yo creo que lo que habría que destacar es que efectivamente cuando un evento traumático ocurre, lo primero que se afecta es el habla, sea porque uno deja de hablar o porque uno habla de más, porque habla también muy angustiado. Y en ese hablar angustiado tendemos a tapar la palabra de otros. Entonces, qué importante que logremos también tanto hablar como escuchar, ¿no? Darnos tiempo para escuchar. Escuchar como profesionistas y escuchar también para quien no está precisamente en este campo del psicoanálisis, que pueda escuchar también en casa lo que sienten, lo que piensan los demás y que se den tiempo para expresar. Entonces, me gustaría destacar estas ideas de esta figura interesante que plantea el doctor sobre el orphans, que hace esta fusión de términos con el que carece de palabra, el que carece de dientes para defenderse como es un niño. Y precisamente en esta afectación, las patologías o el campo de síntomas que se esperaría a propósito de esta gran afectación a estos llamados orphans, fíjense qué fuerte comienza a sonar ya, yo lo escuché fuertísimo cuando la OMS habló justamente de la generación de la catástrofe. Y se refería precisamente a estas categorías de los estudiantes de lo educativo, ¿no? Porque está interrumpido su ciclo escolar. Alguien hablaba que no se imaginaba un fin de análisis por estos medios y destacábamos, ¿no? Pues no habrá un fin de análisis, pero por ejemplo, ya hay quien ha tenido que titularse de esta manera, terminar su formación que tanto añoró también por estos medios a distancia. Y bueno, eso es sumamente fuerte. Entonces, hablar de orphans, hablar de generación de la catástrofe,
nos lleva a quedar advertidos de que viene un campo muy amplio de manifestaciones de depresión, que vendrán sin duda todas estas formas de melancolía, como bien decía el doctor, estas enfermedades psicosomáticas y las otras también que tendrán que ver ligadas muchas veces a las adicciones, a las acciones compulsivas, que tiene que ver con los pasajes al acto, ¿no? Que es donde predomina la angustia. Entonces, pues hay una ética del psicoanálisis para respetar la verdad de cada quien, lo singular, pero justo yo creo que el valor de estos profesionistas que nos están acompañando, de estos profesionales de psicoanálisis que nos están acompañando en este coloquio, estriba en poder hacer una mirada desde lo social, una lectura desde lo social y destacar precisamente la ética que el psicoanálisis tiene con lo social, es decir, más allá de las cuatro paredes del consultorio, donde lo único que hay que hacer es poner a disposición la escucha. Una escucha que ha requerido de un entrenamiento valiosísimo y de un tiempo de trabajo teórico y práctico muy importante. Por eso mismo es tan valiosa y creo que no se puede quedar en los consultorios. Entonces, pues, si gustan agregar algo más, no sé, el doctor quizá quiera agregar algo más y podríamos estar planteando con esto el cierre. Lo único que agregaría yo es agradecerles a todos los presentes su escucha, porque yo creo que estar aquí 2 horas escuchándonos significa que tiene una enorme capacidad de escucha. Además son temas difíciles, son temas angustiantes, y en ese sentido yo me quedo muy conmovido por haberlos tenido a todos ustedes como escucha, y me hace tener fe en la humanidad, porque creo que habiendo gente como ustedes que están dispuestos a escuchar, el futuro es posible. Gracias a todos y gracias a Ludens por esta oportunidad.